Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo otra reseña de un libro maravilloso que me acabo de leer en estas vacaciones. Este libro, había escuchado cosas muy buenas de él y decidí comprarlo en el aeropuerto. Y me lo pasé leyéndolo durante el vuelo, pero como es un libro que está más o menos gruesecito, no lo terminé. Se llama La bailarina de Auschwitz. Esta historia va de una muchacha de 16 años que vive en Hungría y todo normal, todo en su familia, pues peleas con sus hermanas y esto y aquello, lo normal de una familia típica, hasta que viene lo de la Segunda Guerra Mundial. Para ser exactos, este libro va del Holocausto. Del Holocausto, entonces vienen, ellos su único pecado era ser judíos. Como ya sabemos todos cómo son los libros del Holocausto, lo que cuentan, qué pasó. Entonces, la mitad del libro lo cuenta, pues lo va como entrelazando de cuando era pequeña y cuando pasó todo esto que vinieron y se llevaron a su familia, incluida ella y su hermana. Otra hermana se salvó porque estaba estudiando fuera de esa ciudad, pero la historia va así. La historia es que llegan y se los llevan a todos y cuando se los llevan, pues las mujeres para un lado, los hombres para otro lado. Obviamente ella iba con las mujeres y ahí estaba su mamá y ella empieza a relatar cómo recuerda a su mamá, cómo recuerda que iba peinada su mamá, cómo iba vestida, lo que cocinaba la mamá, lo que hacía la mamá, todo alrededor de la mamá, porque al llegar a la fila les dicen para acá los de la izquierda uno, para acá los de la derecha otro. Los de la izquierda obviamente iban al horno, allá donde les pasaba lo que les pasaba y ya no volvían a saber de ellos. Los de la derecha pues iban a trabajos forzados, iban a pues hacerlos ver su suerte básicamente y a ella le tocó salvarse. Desafortunadamente o afortunadamente porque al final ya no sabía si eso había sido una bendición o una maldición. El papá igual, pues el papá también se fue se fue de este mundo de la misma manera que la mamá y se quedaron ella y la hermana. Para salvarse tuvo que hacer una y mil cosas para salvar a la hermana, para poder comer, para poder tomar agua, para sobrevivir, para medio sobrevivir, porque si eso no se llamaba realmente sobrevivir, estaban básicamente en los huesos, según narra ella. Entonces, después de que pasó todo esto que pasó aquí con ellas, que son rescatadas por unos soldados y que luego también ahí los soldados ya cuando las ven medias indefensas, pasan otras cosas, después los soldados las ayudan pues a ella a recordar como las letras, a recordar los sabores, los olores, todo porque la señora ya estaba básicamente en ese entonces pues era una niña, pero ya estaba totalmente desconectada de la realidad. ¿Para quién más que la verdad? Y ellos la trajeron a la vida y la llevaron otra vez a su pueblo natal, como Jaimito el Cartero. Y allá en su pueblo natal encontró a su otra hermana, a su hermana mayor, porque no sabía qué había pasado con ella. También narra ella que tuvo un novio, cuando estaba jovencita tenía un novio, y cuando vino esto de que los empezaron a capturar a todos los judíos, ella y el novio juraron no separarse y que le dijo que nunca iba a olvidar sus ojos, que nunca iba a olvidar sus manos, pero ella estuvo siempre con la ilusión de volver a verlo cuando fue liberada. Para no hacerles el cuento largo, cuando fue liberada, alguien le comentó que el novio había muerto, justo o días antes de la liberación total de todos ellos. Entonces ella pues tuvo que rehacer su vida. Y ahí empieza lo interesante, cuando empieza a rehacer su vida. La primera parte del libro, como les digo, cuenta toda esta tragedia de cómo le fue. Y la segunda parte del libro cuenta cuando empieza a rehacer su vida y también que le costó muchísimo rehacer su vida. Total, que ya que las recupera la hermana, las ayuda, las desinfecta básicamente, las tuvo un tiempo en cama con una sábana nada más ahí, desinfectándolas porque tenían piojos y chinches y todo estaban muy mal las dos hermanas. Pero gracias a Dios sobrevivieron y pudieron salir adelante.
gracias a la otra hermana también. Entonces de ahí ella empezó a rehacer su vida, se buscó un hombre que al principio ella le caía mal y él a ella, como que no hicieron clic al principio, pero después se llevaron muy bien. Se buscó ese hombre y ese hombre tenía mucho dinero y ese hombre, de cierta manera, ella quería salir de ahí donde estaba con las hermanas, como para recompensarles un poco lo que habían hecho por ella. Y se casó con este hombre, pero el hombre estaba como metido en la política o lo querían meter a la política, algo así. Y él no aceptó, entonces se le vino encima el gobierno y lo encarcelaron. Y ella, pues como era una mujer muy brava, con mucho, ya había pasado muchas cosas, entonces ella buscó la manera de sacarlo de la cárcel y largarse de ese país e irse a otro lado. Pero se fueron salieron de Guatemala y se fueron a Guatepeor, hasta que al final decidieron a venirse a Estados Unidos. El marido tenía muchísimo dinero y ya lo había mandado todo a Israel, todas sus pertenencias, todas sus cosas, porque tenía muchas cosas. Y ya las había mandado todas a Israel y se iban a mover para allá, pero ella miró que no era tan seguro irse para allá, entonces decidió moverse a Estados Unidos. Acá tenían algunos parientes y les habían solicitado una especie de visa o algo así, un permiso para que vinieran a Estados Unidos. Y ella dijo, ¿por qué no? De aquí soy y dejemos todo lo material, toda la riqueza material que se quede allá en Israel en el barco que habían mandado y vámonos a Estados Unidos y empecemos desde cero. Para esto, ella ya tenía una hija y esa hija fue su motor para hacer todo lo que ella en su mente pensaba que iba a estar mejor acá en Estados Unidos y realmente sí le funcionó. Entonces convenció al marido hasta el último momento se decidió y se vinieron y empezaron con un familiar que tenían en Chicago y no les iba tan bien. Después este familiar, porque ya no vivía en Chicago, él estaba en Chicago cuando les tramitó todos esos papeles, no sé qué, creo que se fueron al Paso y llegaron después al Paso. No miento, se fueron a Maryland, a Baltimore. Se fueron a Baltimore, por allá estuvieron trabajando en una fábrica, en muchos trabajos así, pero no eran felices porque no era lo que ellos querían. Finalmente se mueven al Paso y en el Paso ella encontró un poco más de tranquilidad, encontró como que ya estaba un poco más a gusto y se movieron al Paso y se llevó al marido y todo muy bien, pero la pasaron mal con los familiares, como todos los inmigrantes sabemos cuando uno llega aquí, cómo es con los familiares y cómo es la cosa. Entonces ella batalló mucho con eso, batalló mucho con los trabajos, con el idioma, decidió ocultar su identidad para no decir que era judía. ¿Por qué? No sé. Yo creo por todos los traumas que ella traía, pero ella decidió no decirle a nadie, siguió estudiando y después se hizo una psicóloga muy prestigiada. De hecho, el libro empieza narrando una historia cuando dice, sé que este señor tenía un arma en el abrigo porque mi intuición me lo decía. Entonces, narra ella todas las vivencias o todas las experiencias que ha ella vivido como psicóloga o como psiquiatra o como esta profesión que ella estudió y las mezcla junto con su vida y le van dando un sabor muy bueno al libro. El libro está muy interesante. Usualmente los del Holocausto a mí en lo personal no me gustan mucho porque se me hacen muy tristes, no porque no crea lo que ha pasado, sino se me hacen muy tristes todas las cosas que pasaron ellos y ellas. Y ella se va liando de unas y otras personas ahí hasta que al final pues su vida más o menos es normal. La mujer llegó a vivir muchos años, creo que 80 o 90 años, y ahí dejó esa obra maestra. Búsquenla, está muy bueno el libro y luego me dicen si realmente les gustó. No se olviden suscribirse y darle like para más videos como estos. Tengo muchos libros pendientes ahí y luego se los voy a ir reseñando poco a poco. Saludos y hasta la próxima. Disculpen la comodidad.